Vamos a dar inicio, hermanos, con la predicación del día de hoy. Estamos en el Salmo 35 y esta sería la parte 2 de la predicación titulada Líbrame de mis enemigos. Líbrame de mis enemigos, parte 2. Y estamos en el Salmo 35. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? ¿Qué es lo que vimos y veremos el día de hoy? Vamos a estudiar 5 actitudes que debes de cultivar en medio de la aflicción o en medio de la traición. 5 actitudes que debes de cultivar en medio de la aflicción o en medio de la traición. ¿Qué vimos? Primero punto, reconoce que Yahvé es tu Salvador. Esto lo vimos del verso 1 al 3. El punto número 2 también lo vimos la semana pasada. Alégrate en la salvación de Yahvé, verso 4 al 10. Y hoy vamos a ver las otras 3 actitudes que faltan, que sería: confiesa la salvación de Yahvé, del verso 11 al 18. La 4, pide justicia en la salvación de Yahvé, versos 19 al 24. Y punto número 5, alaba a Yahvé por su ayuda, verso 25 al 28. Rápidamente vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos la semana pasada en los primeros 3 versículos del Salmo. Y recuerden, no lo leemos porque son 28 versículos, es mucho y no quiero que nos tome más tiempo del necesario, así que simplemente vayan recordando. En los primeros 3 versículos vimos cómo el salmista pide a Dios que juzgue y combata a sus enemigos, y en ese mismo sentir, en esa misma petición, el rey humildemente le ruega a su Señor que le diga a su alma que le va a salvar. Recuerden, el rey estaba realmente preocupado, estaba realmente afligido, estaba muy dolido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él no puede sacar alabanza de su corazón por las acechanzas de sus enemigos y dice: Señor, di tú, por favor, a mi alma que me vas a ayudar. De hecho, vean lo que dice Salmo 35, verso 3, di a mi alma, yo soy tu salvación. Eso es lo que pide el salmista, después de que también le pida a su Señor que se levante en contra de sus enemigos, que saque su escudo, que saque la lanza y que los sitie. ¿Para qué? Para combatirlos. Después pasamos al punto número 2, que es alégrate en la salvación de Yahvé. Y ahí vimos el verso 4 al 8. Y aquí notamos algo muy interesante. Vimos cómo Yahvé le pide personalmente, vimos cómo David le pide personalmente a Yahvé que destruya a sus enemigos de una forma realmente muy gráfica, muy gráfica. Y concluye en los versos 9 al 10 confesando la alegría que le da a David el poder confiar en el Dios Todopoderoso. Ahora, si leemos nosotros de los versos 4 al 8, como lo vimos la semana pasada, nosotros pudimos alcanzar a ver que realmente le estaba pidiendo David a su Dios cosas terribles en contra de sus enemigos, cosas terribles. Pero uno se pregunta, ¿qué mal le hicieron estas personas a David como para que este hombre de Dios le pidiera a su Dios un juicio muy terrible a sus enemigos? Y de hecho vamos a seguir leyendo el Salmo y vamos a estar notando que en otras ocasiones David reitera: y júzgalos, y júzgalos, y combátelos, y combátelos. Pues, ¿qué le hicieron a David? ¿Qué le hicieron a David estos hombres? Vamos a entrar al punto número 3 del bosquejo y vamos a empezar a ver en el verso 11 del Salmo 35 qué fue lo que le hicieron estos hombres. Pero vean cómo inicia el verso 11, Salmo 35, verso 11, y vamos a entrar con el punto número 3, confiesa la salvación de Yahvé. Leámoslo, vean lo que dice Salmo 35, verso 11. Se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan. Vean la palabra que aquí ocupa el salmista, que es malvados. De hecho, esta palabra malvados es la palabra hebrea Hamas. De hecho, Alejandro y yo siempre lo hemos reiterado. De aquí sale la palabra de un grupo terrorista que está allá en Oriente Medio, Hamas. Pero ¿qué quiere decir la palabra Hamas? Bueno, literalmente no es malvado, pero bueno, se entiende que hacen maldad. Literalmente Hamas es violento. Y si se dan cuenta, el grupo terrorista que está en el Medio Oriente es violento, se caracteriza por ser violento, por explotar, por dar su vida por sus creencias, ¿no? Entonces, se levantaron testigos violentos.
Es una traducción mucho más exacta. Entonces el salmista afirma que estos hombres violentos se prepararon para hacerle mal al rey. Y él los describe de la siguiente manera. No solamente eran jamás violentos, sino que también los describe curiosamente como testigos. Estos hombres violentos eran testigos. ¿Testigos? Bueno, vean, para entender mejor esto, vean lo que termina diciendo el verso 11. Eran testigos, pero ve, de lo que no sé, me preguntan. Entonces, ¿cuál es el primer mal que estos hombres violentos, estos testigos, le hicieron a David? Simple. David era acusado falsamente. Estos testigos, si lo ponemos entre comillas, testigos, eran hombres que buscaban hacerle violencia a David por medio de un falso testimonio. Eran testigos falsos. La primera cosa que estos hombres le hicieron a David es dar un mal testimonio de él. Le hicieron calumnias, le dijeron yo lo vi y cuál no hizo. Entonces acusaban al rey de Israel de hacer algo o de haber dicho algo que él nunca había hecho ni había dicho. Ahora yo quiero que ustedes digan, ¿y qué tan grande ante los ojos de Dios es el pecado de la mentira? Un testigo falso. Es muy grave ante los ojos de Dios. Vayan a Apocalipsis 21:8 para que entendamos la gravedad de esto. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Vean lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vean en dónde nuestro Señor coloca a los mentirosos, los coloca a nivel de los idólatras, de los hechiceros, de los fornicarios y de los abominables, o sea, de los homosexuales. Está a ese mismo nivel el mentiroso. No, oye, pero Sergio, pero ¿cómo puede Dios comparar al fornicario con el hechicero y con el mentiroso? Para Dios es lo mismo, para Dios están al mismo nivel. Entonces, el mentir, el dar un testimonio falso no es poca cosa. Si tú tienes el pecado de la mentira, Dios te está colocando al mismo nivel que un fornicario, que un hechicero, que un idólatra. A ese mismo nivel el Señor está colocando a estos hombres. Entonces, David, repito, estaba siendo acusado por hombres malvados de algo que él no cometió. Pero, ¿saben qué es lo curioso de esto? Que estos hombres malvados, que en estos momentos, cuando David estaba escribiendo el Salmo, lo estaban acusando de algo que él nunca cometió, a lo mejor que él nunca dijo, la Biblia da a entender que David le había hecho favores a estos hombres, que David se había comportado buena onda con estos hombres, como amigo. ¿Cómo lo vemos? Vayan al verso 12 del Salmo 35. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que amigos de David le habían hecho mal? Empezamos así la introducción, ¿no? Donde muchos levantamos la mano y dijimos, hemos sido traicionados por gente que nosotros le hemos hecho bien, pero ellos nos han pagado con un mal. Bueno, aquí vamos a empezar a ver eso. Vean lo que dice Salmo 35, verso 12. Dice así la palabra de Dios. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Hermanos, por donde lo veamos, esta era una situación muy triste que David estaba pasando. Nosotros cuando esperamos, lo repito, nosotros cuando le hacemos un favor a alguien, independientemente de quién sea, esta es nuestra condición humana. Escuchen, nosotros como seres humanos esperamos que esta misma persona nos pague con un bien igual al que le hicimos. Independientemente, y no quiero que digan, Sergio, tú esperas que cualquier persona te regrese un bien, si tú le haces un bien, eres un hipócrita. No es que seamos hipócritas, es que realmente por naturaleza así nosotros pensamos. Yo quiero
Yo trato a esta persona de esta manera porque espero que esta persona me trate de la misma manera. Y eso no es ser hipócrita, es nuestra naturaleza humana. Yo le hago un favor a alguien sin esperar nada a cambio, pero quizás, y todos esperamos esto, que cuando él me ve en necesidad, yo espero que él se acuerde de mí, ¿no? Y que me considere. Es algo humano, hermanos, es algo humano. Yo sé que estamos llamados a no esperar nada de nadie, y qué bueno que tú no esperas nada de nadie, pero humanamente siempre esperamos que si yo hago un bien, me regresen el mismo bien. Bueno, aquí que vemos que David hizo un bien, ¿y cómo se lo regresaron? Con un mal, afligieron su alma. Lo único que David estaba recibiendo de estos hombres que él había ayudado era aflicción de su alma. Entonces, realmente estas personas, por medio de sus calumnias, estaban buscando hacerle un mal a David, el mayor mal posible que ellos podían hacerle a David por medio de sus calumnias. ¿Por qué? Porque el texto dice que me devuelven el mal por bien, ¿para qué? Para afligir a mi alma. David estaba sumamente afligido. Entonces, esto nos recuerda algo que dijo el mismo hijo de David en un proverbio. Vayan conmigo a Proverbios 21:10. Proverbio 21:10. Vean lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 21:10. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. ¿Por qué estos hombres le jugaron mal a David? ¿Por qué estos hombres no le regresaron el bien a David? Como dice Proverbio, y esto le escribe el hombre más sabio de su época, el alma del impío, el alma del pecador desea el mal. Estos hombres deseaban afligir intencionalmente el alma de David, buscaban con violencia ser testigos falsos para desearle mal a este hombre. Ahora vean lo que sigue en la segunda parte, su prójimo no haya favor en sus ojos. Su prójimo no haya favor en sus ojos. El impío no busca por ningún motivo regresar por bien a ninguna persona. El impío siempre va a buscar su propio beneficio. Y de esta manera se estaban comportando los testigos falsos, que David una vez le habían hecho un favor. Ahora, uno puede decir, ay, David, qué exagerado. ¿Cómo te derrumbas por algunas cuantas palabras de mentira? Algo mejor así le dijeron ustedes, ¿no? Oye, qué exagerado, cuando te defraudó tu amigo, cuando te defraudó, no sé, tu jefe, tu compañero de clase. Qué exagerado eres. ¿Cómo por algunas simples mentiras puedes estarte derrumbando? Hermanos, muchas veces los que hablan así, bueno, en algunas ocasiones yo puedo compartir con ellos, ¿no? Cómo nos derrumbamos por unas simples mentiras. Pero yo quiero que ustedes vean el cuidado que David le tuvo a estas personas. Yo quiero que ustedes noten el cuidado de David que le tenía a estas personas y díganme si no era suficiente motivo para que él se entristeciera por el mal favor que le devolvieron. Vayan conmigo a Salmo 35, verso 13 y 14. Salmo 35, verso 13 y 14. Y veremos cómo David se comportaba con estas gentes. Salmo 35, verso 13 y 14. Vean lo que dice la palabra de Dios. Pero yo, dice David, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Quiero que noten esto, hermanos. Vean el cuidado que David le tenía a estos hombres, que él sí le llamaba amigos.
ellos se enfermaron y casi a David me vestí de cilicio. Esta era una prenda que se colocaban los judíos en tiempos de David como manifestación de tristeza, una manifestación de un dolor profundo en su alma. Entonces, él veía a estos hombres enfermos, él oraba a su Dios, David oraba a su Dios, se vestía de cilicio, afligía su alma en favor de ellos, para que la enfermedad cesara. Él no tenía por qué estar afligido, pero él se ponía triste por estas personas porque las amaba. Después continúa diciendo, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Mi oración se volvía a mi seno. Esta frase de se volvía a mi seno, uno puede, a lo mejor si la leemos aquí en español, la Reina Valera sí lo traduce como que oraba y regresaba. Pero no se trata de que oro y que regrese mi oración, sino que esto es algo de repetía muchas veces. Yo veía en aflicción a mi ser querido, a mi amigo, y yo oraba, lloraba, 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 lloraba por lo mismo. Señor, sánalo, Señor, cúralo, Señor, cúralo. Así era David con sus amigos. Esto quiere decir esta frase hebrea. Se volvía a mis senos, yo repetía mi oración para que el Señor lo ayudaba. Todos hemos hecho eso, ¿no? En momentos de necesidad, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Señor, sácame esa situación. O Señor, bendice a mi casa, bendice a mi casa, bendice a mi hijo, bendice a mi hija. Todos hemos hecho. Eso es que nuestra oración regrese a nuestro seno, repetirla constantemente. Vean cómo David continúa con esto. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba. David amaba tanto a estas personas que decía, no solamente son mis compañeros, no solamente he hecho un pacto con ellos, son mis hermanos. Un gran amor, ¿no? Bueno, el amor del amigo y del hermano es muy grande, pero por lo visto David no distinguía. Tú no solamente eres mi amigo, eres mi hermano, y no solamente eres mi hermano, eres mi amigo. Doy todo por ti. Y vean qué tanto daba David por estas personas, que continúa diciendo en la última parte del verso 14, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Sentí un dolor intenso, repito, es la misma idea que al principio del verso 13. Cuando estos hombres se dolían por algo, David se dolía. Así como si, dice David, yo sé, es un cántico, se exageran las palabras en los libros poéticos. Cuando a ti te pasaba algo, amigo mío, era como si mi madre muriera. Yo me duelo por ti. Si tu madre le pasaba algo, si tu madre llegaba a morir, es como si mi propia madre muriera. Y yo me duele, a mí me duele lo que a ti te duele. Esta es la idea. David realmente sentía el dolor de estos hombres. Ahora, yo les pregunto, ¿estas actitudes se tienen con cualquier persona? ¿Tú tienes estas actitudes con tu vecino? ¿Con Venancio? ¿Con el de enfrente? ¿Tú las tienes? No, obviamente no. Estas actitudes son de profundo amor y profunda lealtad para unas personas que realmente consideras tus amigas, lo vimos, los consideras tus hermanos y que amas profundamente. Una relación de amor genuino entre tú y tu amigo. Solamente así puedes tener estas cosas, estas actitudes. Pero aunque David realmente sentía dolor cuando ellos se dolían, oraba cuando ellos se enfermaban, les dolía como si se le muriera su propia madre, cuando estas personas padecían cualquier necesidad, ¿cómo le pagaron a estas personas? Con mal. Mientras David se desvivía en oraciones por estos hombres, ellos, verso 12, procuraban con violencia afligir su alma. Entonces, por eso vemos que David ocupa estas palabras. Por eso vemos que a David le dolía tanto esta traición, porque realmente le hicieron mucho daño emocional a David. Continuamos, verso 15 y 16, Salmo 35, verso 15 al 16. Mientras David se desvivía en bendiciones hacia ellos, mientras David realmente se preocupaba por estas personas que él, David, consideraba sus amigos, vean cómo lo seguían tratando a él. Salmo 35, verso 15 y 16. Dice, pero ellos se alegraron en mi adversidad
y se juntaron contra mí gente despreciable, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Hermanos, el texto es muy claro. Estos hombres no solo se alegraron de que le pasaran cosas malas a David, también procuraban hacerle todo tipo de mal. David, hermanos, es el reflejo de muchos de nosotros, que al ser hijo de Dios, para dar testimonio de nuestro Padre y amar a todos desinteresadamente, procuramos hacerle bien a las personas, incluyendo a los seres que para nosotros son queridos, pero al mismo tiempo nos podemos identificar con este sufrimiento de David. ¿Por qué? Porque también nos han traicionado. Tú cumples haciendo bien, tú cumples amando a las personas desinteresadamente, pero estas personas que hacen muchas veces contigo no te aman. Como son pecadores, buscan hacerte mal, buscan afligir tu alma. Y tanto así que dejaron a este pobre monarca, a David, que es la persona que escribió el Salmo, dice: yo no entendía. Pobrecito, estaba confundido. Él no entendía la razón por qué lo odiaban tanto. Yo lo amé, yo los amé, yo me entregué. Yo no entiendo por qué estas personas se están comportando como mis enemigos. Yo no entiendo la traición. ¿No te has sentido así muchas veces cuando la gente te ha traicionado? Yo no lo entiendo. Bueno, si tú la regaste también, no sé, humilde, sabes que la regué, sí, ¿no? Pero si tú lo has dado todo por esta persona y esta persona solamente te regresa mal, es literalmente, es una malagradecida. Puedes estar confundido como David. Yo no entiendo por qué estas personas me tratan así. Yo no entiendo por qué mi amigo me trata así. Mi hijo, mi cónyuge, mi hermano de sangre, mi primo, mi vecino. ¿Por qué? ¿Por qué? A lo que yo te pregunto, si estás confundido, si tú estás pasando por aflicción por medio de un ser querido, yo te pregunto, y reflexiona por favor en tu mente. Escucha, ¿existe una razón para entender por qué el pecador hace maldad? Reflexiona. ¿Existe una razón para entender por qué el pecador hace maldad? ¿Hay una razón especial que nos ayuda a entender por qué el perro vuelve a comer su vómito? Hermanos, escúchame. El hombre pecador peca porque vive en pecado. El que traiciona porque vive en la traición y no sabe vivir de otra forma. Por eso a ti te han traicionado. Tú que eres hijo de Dios. Porque tú sabes vivir piadosamente. Porque tú sabes entregarte desinteresadamente, pero el otro no. Eso quiero que te quede muy claro. Las personas pecadoras no saben regresar bien por bien porque no viven en el bien. Porque ellos viven en pecado constante, porque ellos nunca han experimentado el favor de la gracia de Dios y por lo tanto no saben despojarse de lo que tienen. Es una realidad. Yo sé que tú has sido regenerado por Cristo, yo sé que tú te esfuerzas en madurar en la fe, yo sé que tú vives para servir a otros y amar sin reservas a tu prójimo, pero tienes que entender algo, hermano, que las personas muchas veces dentro de esta iglesia también pon estas palabras a tus vecinos, a tus hijos, a tus amigos, a la gente de trabajo, pero también ponlas aquí en la iglesia. Tienes que entender que las personas que están enfrente de ti y alrededor tuyo quizás no tengan el mismo compromiso que tú en agradar a Dios. Es una realidad. Que estas personas que te rodean, independientemente del círculo social donde te encuentres, estas personas no tengan el mismo compromiso de agradar a Dios que tú, y mucho menos de dar un testimonio en entrega absoluta como tú lo haces por las gentes. Ya sea porque son pecadores, ya lo vimos, o hablando aquí en la iglesia, porque son gente inmadura, o porque son inconversos entre nosotros. Y por lo tanto, como no quieren hacer la voluntad de Dios, no se entregan a los hermanos, no se entregan a ti y te han defraudado. Porque es una realidad, vuelvo a lo mismo. También hermanos en la fe nos han defraudado a nosotros.
¿Y es que son inconversos? No, pero sí son inmaduros. Pero es que yo me entregué. Tú lo has dicho, tú te entregaste porque obedeces a Dios en entregarte desinteresadamente a las personas que te rodean. Pero ellos no, porque ellos no se han entregado a Dios. ¿Tú puedes cambiar sus pensamientos? No, ni puedes ni debes. El único que tiene que hacerlo es ¿quién? El Señor. Nada más. Entonces, ¿cómo responder al sufrimiento que nuestros semejantes o nuestros amigos nos puedan ocasionar? ¿Cómo tienes que responder a este sufrimiento? Vamos a Salmo 35, verso 17. Salmo 35, verso 17. Y aquí vamos a empezar a ver esta respuesta a la pregunta que les acabo de hacer. Salmo 35, verso 17. Vean lo que dice. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. La primera palabra que llama la atención es Señor. Pero esta palabra no es Adonai. Esta es la palabra hebrea Adón. Adón. Entonces es una forma en la cual David se dirige a su Señor de una forma de dueño. De hecho, la palabra es dueño o amo. Dueño o amo. Si fuera la palabra Adonai, se está refiriendo Señor Dios, ¿no? Pero aquí David se está refiriendo a Adón, Señor, mi amo. Así que, ¿y qué está dando a entender David? Señor, tú eres mi amo, yo soy tu esclavo. Tú estás en una posición superior a la mía. Adón, Señor, amo, esclavo. Entonces el salmista se atreve a ponerse a los pies de su Señor como esclavo y decir, Señor, mi dueño, ¿hasta cuándo verás esto? ¿Hasta cuándo verás esto? David está diciendo, en pocas palabras, Señor, tú ves mi sufrimiento, mi dueño, tú ves mi sufrimiento. ¿Cuándo me vas a ayudar? ¿Cuándo me vas a ayudar, mi Señor? Esto es lo que está diciendo David. ¿Cuándo me vas a ayudar? ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo que estas personas me sigan traicionando? Me sigan levantando calumnias, porque este era el problema de David, le estaban levantando calumnias y él no sabía por qué. Y le está diciendo a su Señor con estas palabras, te ruego, rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Eso es lo que está pidiendo David. Hermano, yo quiero que entiendas esto como primer punto de cómo sobrepasar, cómo sobrellevar las traiciones de personas queridas a nosotros, o también recuerden el otro punto, o las aflicciones en tu vida. Recuerden estos puntos, lo que aprendemos en este salmo no solamente es cómo sobrellevar la traición, sino también cómo sobrellevar la aflicción a lo largo de nuestras vidas. Entonces, yo te digo algo, hermano, no está mal pedir ayuda a tu Salvador, no está mal. No está mal pedir ayuda de tu Salvador en medio de tu dolor. No está mal ir con nuestro Señor y confesarle que entendemos que necesitamos ayuda de Él. No está mal. No está mal orar desesperadamente por una respuesta pronta de parte de nuestro Señor. Como por ejemplo aquí David, ¿hasta cuándo, Señor? Tú puedes hacer todo esto, tú puedes ir al trono de la gracia, es tu derecho, puedes ir ante tu Señor y rogarle por misericordia, claro. Escucha, pero lo que sí está mal es que en medio de tu sufrimiento te levantes con soberbia, tu rostro al cielo y le digas a tu Dios, te exijo que me saques de esta situación porque soy tu hijo. Eso sí está mal. O que digas, ¿para qué te sirvo? Si el único que encuentro es desprecio de las personas que me rodean, tú solo estás sentado en tu trono, Dios, y no haces nada para ayudarme. Eso es lo que está mal. Que en medio de tu sufrimiento vayas y le reproches a Dios o le exijas algo a Dios. Recuerda, ¿cuál es la palabra? Adón. Señor, mi dueño, yo soy tu esclavo. ¿Cuándo se ha visto que el esclavo le exija algo al dueño? Nunca. Tú siempre tienes que ir a tu Dios humildemente diciendo, Señor, necesito esto.
por favor, que te plazca dármelo. Te lo suplico. Señor, ve mi angustia. Señor, ve a mis perseguidores. Son como leones que están en contra de mí. Yo ya estoy desesperado, pero te suplico que hagas algo, por favor. La actitud cuenta mucho, muchísimo a la hora de pedirle un favor al Señor. Y mira la reacción de David al entender el gran poder de su Dios. Verso 18, Salmo 35. Salmo 35, verso 18, vean lo que dice. Una vez pidiendo ayuda de su Señor, salen estas palabras de la boca de David. Te confesaré en gran congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Si estás siendo atormentado, hermano, hermana, por un gran problema, o tu corazón está experimentando el dolor de una traición de un amigo, entonces lo que tienes que hacer es confesar con tu boca lo grande que es Dios. Y no me va a decir, ¿cómo voy a confesar? ¿Cómo voy a confesar el gran poder de Dios si tengo mucho dolor? ¿Cómo le voy a confesar? ¿Cómo lo voy a alabar si estoy siendo traicionado por la persona que amé? ¿Cómo voy a alabar a Dios si están los enemigos sobre mí? Duro y dale, y si tengo un montón de problemas y no puedo salir. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Es una realidad y lo vimos en el verso 3, por eso lo recordé al principio. Muchas veces cuando estamos pasando por un momento muy desesperado, nuestra alma no puede alabar a Dios. Si tú me dices a mí o le dices al pastor Alejandro, yo en todo momento alabo a Dios, te vamos a escuchar y no es que no te crea, pero cuando te vayas, Alejandro y yo nos vamos a quedar así y bueno, sí le creo, pero a lo mejor, muy probablemente, como humano, se ha quejado, porque a todos nos pasa. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer, hermano? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo puedes llegar a este punto? De que en medio de tus dificultades alabas a Dios. Escucha, colocando tu mirada en Cristo únicamente. Tienes que aprender a hacer esto, que en todo momento, colocar tu mirada a Cristo. Sí se puede. Porque la Biblia nos deja ver esto. Sí se puede. Pero va a depender mucho de ti. Que en cada momento dejes tu debilidad, dejes tu autocompasión y empieces a colocar tu mirada a Cristo y lo alabes. Escucha. Confieses sus grandezas independientemente de tus circunstancias. Esto, hermano, es madurez espiritual. Esto, hermano, es fe genuina. Ve lo que dice el Salmo 66:10. Aquí te voy a dar 2 razones que te ayudarán a alabar al Señor en medio de tus angustias, en medio de tus dolores, en medio de tus traiciones. Y cada una se encuentra, bueno, vean, Salmo 66, verso 10. Ve lo que dice Salmo 66, verso 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste, o también traducido, refinaste como se afina la plata. Quédate con esta idea, porque tú nos probaste, oh Dios. Y por medio de esta prueba, ¿qué? Nos refinaste como a plata. Vamos al siguiente, Job 23:10. Job 23:10. Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. A ver, hermano, entiende esto y espero que te quede bien anclado en tu corazón y en tu mente. La razón por la cual el Señor permite que tú pases por aflicciones en tu vida, que tú pases traiciones, es para probar tu fe, pero en esa prueba es para que tú salgas pulidito como oro, como plata. Él te prueba con un gran propósito, hermano. Hacerte a la imagen de su Hijo. Él permite el dolor y el sufrimiento en tu vida porque quiere que eso te lleve a mayor santidad, eso te lleva a mayor entrega a Él
y que tú puedas gritar a los cuatro vientos, gracias Señor, porque a pesar de que esto no me gusta, me conviene a mi alma, porque saldré, si paso la prueba, más parecido a tu Hijo Jesucristo. En obediencia, en fe y, ¿por qué no?, en poder de tu Santo Espíritu. Y entonces puedas decir lo siguiente, Salmo 42, 11. Salmo 42, 11. Vean lo que dice. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Escucha, espera en Dios, porque aún he de ¿qué? Alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios en medio de tus dificultades y en medio de ese esperar, confiésalo a los cuatro vientos que Él es poderoso para ayudarte. ¿Por qué? Porque Él te está haciendo a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Así de simple. Entonces, todo el dolor que has pasado a causa de la traición, a causa de tus circunstancias, de la aflicción, ha tenido un gran propósito en tu vida. Ahora, depende de ti. Si te la pasas queje, te la pasas queje, pues simplemente, pues no, o sea, no estás cumpliendo con el propósito de Dios, estás impidiendo que Dios trabaje en ti. Pero aún con dolor, tú dices, Señor, me duele, pero me dejaré trabajar por ti y no me quejaré, vas a salir como oro, como plata. Pulidito, pulidito. Es necesario que pasemos por fuego para que nosotros seamos santificados en Cristo Jesús. Y el fuego es la aflicción, hermanos. Ahí hay una alegoría, no lo dice la Biblia, es alegoría San Sergio. Pastor Sergio, por favor, nada más. Vayan, por favor, ahora a Salmo 35, versos 19 al 21. Salmo 35, verso 19 al 21. Bueno, yo lo dije de broma, ¿no, San Sergio? Pero todos ustedes son santos, ¿no? Todos los apartados en Cristo son santos. Entonces, tú eres un santo, tú eres una santa. No se preocupen. Por favor, Salmo 35, verso 19 al 21. Vean lo que continúa diciendo David. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ¡ea, ea! Nuestros ojos lo han visto. Una vez más, David escribe sobre el mal que le hicieron sus adversarios. Escribe de cómo estas personas que él consideraba sus amigos llenaron sus bocas con palabras engañosas. Y como dice el último versículo del verso 21, ensancharon su boca contra mí y dijeron, ¡ea, ea! Nuestros ojos lo han visto. Vean una vez más, ellos estaban diciendo, siendo testigos falsos, yo he visto a David hacer esto, yo he visto a David diciendo esto, lo cual era una total mentira. Estos hombres ni habían escuchado ni habían visto a David, pero ¿qué creen como mentirosos? Yo lo he visto. Entonces, quizás David trataba de defenderse. Quizás David trataba de sacar adelante su honor, que es válido. Yo no he hecho eso, pero sus enemigos, ¿qué hacían? Sí, cierto, no solamente yo, 5 igual a mí te hemos visto, ¿verdad que sí? Sí, hemos visto a David en este pecado y le levantaban falsos. Hermanos, repito, los hombres inconversos, los hombres mentirosos, lo único que buscan con sus mentiras es hacer mal al prójimo. Y vean cómo el proverbista los describe, estos hombres mentirosos. Estos hombres que se deleitan en el pecado de la mentira. Y vuelvo a lo mismo, no es poca cosa. ¿Por qué? Porque la mentira destruye vidas. La mentira destruye vidas, desgraciadamente. Destruye familias, destruye ministerios, destruye la paz de un hogar. Las mentiras muchas veces son así. Vayan a Proverbios capítulo 6, verso 12 al 15. Y entendamos un poco el corazón de los hombres mentirosos.
Proverbios capítulo 6, verso 12 al 15. Proverbios capítulo 6, verso 12 al 15. Vean cómo es el corazón de estas personas. Es más, ¿han levantado mentiras contra ti? Sí, ve el corazón de la persona que levantó mentiras contra ti. Y si tú has levantado mentiras en contra de otra persona, esto te describe perfectamente a ti, pecador. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad. ¿De qué? De boca. Que guiñan los ojos, que hablan con los pies, que hace señas con los dedos. Ya lo vimos con el pastor Alejandro cuando estudiamos vamos a detenernos tantito aquí, cuando estudiamos este proverbio, ya lo vimos con el pastor Alejandro. Hacen esto engañosamente para decir mentiras. Vean la predicación, ya está en la página. Vean lo que dice el verso 14. Perversidades hay en su corazón. Andan pensando el mal en todo tiempo. Siembran las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Así son las personas que en todo momento hacen perversidades con su boca, dicen mentiras, engañan, estafan con sus bocas, pero la advertencia, súbitamente serán quebrantados y no habrá remedio. ¿Me está diciendo que el Señor no perdona a los mentirosos? Sí y no. ¿Dios perdona a los mentirosos arrepentidos que creen en Cristo Jesús únicamente? Sí. Dios no perdona a los mentirosos que no se quieren arrepentir. Así funciona esto. Entonces, si tú eres un mentiroso y no buscas el perdón de mi Señor, Jesucristo, por supuesto, tu quebrantamiento está a la puerta de la esquina. Diría Juan el Bautista, ya tienes el hacha en la yugular. Nada más estás esperando a que el Señor diga, suficiente. Tu quebrantamiento viene. Hermanos, por sus caras que pusieron, yo sé que muchos de ustedes han pasado por este tipo de males. No han estado en chismes, los han injuriado, a lo mejor hay gente que le ha tratado de hacer mal. Desde aquí Alejandro y yo vemos todo. Quizás ustedes realmente se esforzaron como David en limpiar su honor y no lo consiguieron y se quedan como diciendo, bueno, ¿y luego qué va a pasar? En el verso anterior, en el verso 21, ¿qué estaban diciendo estos hombres? ¡Ea! Yo te he visto, ¿no? Yo lo he visto. Hicieron esto, hiciste esto. Sergio hizo esto, ¿no? Pero ellos dicen que mentiras. Hay un consuelo aquí, hermanos, en la palabra de Dios. Mientras estas personas hablan de lo que no han visto, dan falso testimonio de lo que nunca vieron y nunca escucharon, hay alguien que todo lo ve y que todo lo escucha. Salmo 35, verso 22. Salmo 35, verso 22. Ve lo que dice. Tú lo has visto. Oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. David entendía lo siguiente. Los mentirosos dicen mentiras. Los testigos falsos hablan falsedades. Pero hay alguien que nunca miente. Hay alguien que lo ve todo y que da un buen testimonio, un testimonio verdadero. Dios. Por eso dijo, Señor, en contraste a las mentiras que ellos dicen que han visto que yo he hecho, tú que sí lo ves todo, sabes mi buen testimonio. Padre, no te alejes de mí. Tú sabes la verdad, Señor, y esto es lo único que importa, porque ante tus ojos soy inocente. Por lo tanto, no te alejes de mí, porque hoy te necesito a mi lado en medio de tantas calumnias, en medio de tanto sufrimiento. Hermano, que este sea tu más grande consuelo en medio de las calumnias, en medio de las aflicciones. El Señor sabe cómo tú caminas. El Señor sabe que estás en santidad. El Señor todo, tarde o temprano, va a sacar a la luz. Y si no es en este mundo, porque hay un dicho, no muy mexicano, todo se paga en esta vida. No es cierto, no es cierto. Así te lo digo, todo no se paga en esta vida. ¿Por qué?
Porque hay violadores que nunca son agarrados. Hay estafadores que nunca son sometidos a juicio, ¿no? Hay gente que hace mal a familias y vive como si nada. En esta vida muchas veces no se paga la maldad, ¿eh? Y que te quede claro. Ese dicho es hereje, ese dicho es mundano, ese dicho no es bíblico. ¿Pero qué crees? Lo que sí es bíblico es que Él juzgará a su tiempo. Ah, qué diferencia. Y cuando llegue su tiempo, Él sacará tu justicia a la luz. ¿Por qué? Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Vean lo que dice. Los ojos, ¿de quién? De Jehová, están en todo lugar, mirando a quiénes, a los malos y a los buenos. ¿Tú eres un hijo de Dios que se esfuerza a vivir en santidad? Que aunque imperfecto, sigue la voluntad de Cristo Jesús que está en la Biblia. Eres de los buenos y Dios te ve. ¿Tú no amas a Cristo? ¿Tú no sigues su voluntad? Dices que crees en Él, pero vives como el diablo en tu casa. Eres de los malos y Dios también te ve. Pero a ti te va a ver para juzgarte. Y a estos los va a ver para darles sus recompensas. A los malos los ve para juicio. A los buenos los ve para darles las recompensas que se ganaron en esta vida. Entonces no te tiene que preocupar, hermanos, porque todo llega en su debido momento. El juicio de los pecadores llegará en la hora determinada del Señor. Y el galardón de los santos llegará a la hora determinada. Por eso es importante que vivamos en santidad. Y que vivamos confiados en esta verdad. Señor, de los chismes, y repito, de los chismes que he sido acusado, soy libre de toda culpa. Tú lo sabes, Señor. Pase lo que pase, yo camino en tus estatutos y decretos que es en tu palabra. Ahora, que si realmente te han acusado de algo que tú sí hiciste, arrepiéntete. Hay perdón en Cristo. Pide perdón. Quizás habrá consecuencias, no sé qué hayas hecho. Pues sí, pero arrepiéntete y vas a ver perdón. Pero sigamos leyendo y ya vamos a ir terminando, ya estamos casi en los últimos versículos. Vean lo que dice Salmo capítulo 35, verso 23 al 24. Como David sabe que Dios mira perfectamente todo lo que hacen los hombres, ya lo vimos aquí en el proverbio, por eso David se atreve a decir lo siguiente. Salmo 35, verso 23 al 24. Muévete y despierta para hacer justicia, para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Escucha, júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. David en ningún momento dudó en levantar la voz y decir a su Señor, Señor mío, como yo sé que tú lo ves todo y lo sabes todo, escucha lo que pide David, por favor júzgame a mí y a mis enemigos y dame o danos la justa recompensa de nuestras obras. Esto solamente lo puede decir alguien inocente. Júzgame, Señor, júzgame. Di quién tiene la razón entre él y yo. Tú seré juez justo, júzgame. ¿Esto lo puede decir alguien que ha cometido realmente un pecado? No, y mejor que ni lo digas, porque si tú has cometido un pecado y ocupas estas palabras para librarte, créeme que Él te va a juzgar. Pero si tú eres alguien que no ha caído en mentiras, que no ha caído en ningún mal, tú le puedes decir esto, Señor, juzga entre la causa de mi agresor y la mía, y tú decides, Señor. Y yo confío que le darás la razón a los buenos. Quizás el Señor no va a actuar como tú quieres que actúe, pero hará lo necesario para hacerte a ti, su hijo, a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, en alrededor de la Biblia hay personas que han pedido justicia y el Señor les ha respondido. Por ejemplo, les voy a dar a 3 personas que ha ocurrido esto. Ana. ¿Qué Ana? Bueno, Ana, la mamá de Samuel. Ana no podía tener hijos. Entonces, bueno, y también su esposo hizo algo malo, ¿no? Se casó con Ana y se casó con otra persona que se llama Penina. Penina le dio hijos. Ana no podía por su condición tener hijos, pero Penina constantemente le estaba acosando, haciéndole burla. No puedes tener hijos, yo soy la mejor.
y afligía el alma de Ana, la esposa, por cierto, preferida de su esposo. Pero ¿qué hizo? Oró al Señor, el Señor le trajo justicia y le dio un hijo, pero no cualquier hijo, le dio a Samuel, quien era sacerdote, profeta y un juez. Job, sin deberla ni temerla, un hombre conforme al corazón de Dios. De hecho, si ustedes leen la Biblia, Dios menciona a Job como el hombre perfecto. Nadie como él en su época. ¿Qué pasó? Satanás simplemente lo vio y le dijo a Dios, quiero probarlo. ¿Puedo probarlo, Señor? ¿Y el Señor qué hizo? En su soberanía, pruébalo. Satanás, ¿qué hizo? Le quitó todo. Le quitó todo. Solamente le dejó a la esposa. Imagínense. No me salió tan bien como en mi mente. Pero entendieron, ¿no? Entendieron. ¡Qué dolor! No, seguro amaba a su esposa. Pero bueno, tanto así que, ¿qué le dijo a Job? ¿Qué le dijo? Niega a tu Dios y muérete, ¿no? Le dejó un aguijón fuerte, pero le quitó todo. Pero ¿qué pasó cuando el Señor hizo justicia? No resucitó a sus hijos, pero le regresó todo, sus bienes materiales, y aún le dio otros hijos, que dice la palabra de Dios que sus hijas eran las más bellas de su época. Imagínense. Pero también encontramos otro hombre, José, un hombre que tenía poder de Dios, un hombre escogido por el Señor con un propósito, pero aborrecido por sus hermanos, que le tenían envidia. Lo vendieron como esclavo, fueron a una ciudad y le dijeron a su papá que había muerto, fue a Egipto, donde también fue inculpado por una mentira por la esposa de Potifar, fue encarcelado, pero después que el Señor hizo justicia en su vida y fue exaltado en Egipto como el segundo hombre más poderoso de toda esa región. Solamente arriba de él estaba ¿quién? El faraón, y ayudó a su pueblo a salir adelante. Entonces, hermanos, si tú pides justicia a Dios en medio de tu aflicción, Dios te dará justicia. Vean lo que dice Salmo 34:15. Salmo 34:15. Vean lo que dice. Los ojos de Jehová están sobre ¿quiénes? Los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Lo vimos en Proverbios. Dios ve a todos, ¿cierto? Buenos y malos. Escuchen, quiero que te quede claro. Dios ve a todos. Dios está viendo a todos, buenos y malos. Pero los ojos de Dios tienen un especial cuidado. ¿A quiénes? A los justos. ¿Quiénes son los justos? Los obedientes, los escogidos, los que creen en Cristo Jesús, nada más ni menos. ¿Crees en Cristo? Eres justo. ¿No crees en Cristo? No eres justo. ¿Crees en Cristo? Obedece su palabra. Dices que crees en Cristo y no obedeces su palabra, no eres justo, no te engañes. Pero sobre los justos, sus oídos del Señor están ¿qué? Atentos. ¿A qué? A su clamor. Cuando tú clamas a tu Dios, Él está atento a todo lo que tú dices. Ahora, Salmo 89:14. Vean, yo lo leo. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Cuando tú clamas a Él y Él te escucha, tú automáticamente puedes decir estas palabras. Señor, yo clamo a ti porque justicia y juicio son el cimiento de tu trono, porque sé que me traerás justicia en su debido momento. Y no puedo esperar menos de ti, Dios, porque el cimiento de tu gloria es justicia, juicio, misericordia y ¿qué? Y verdad. Porque juzgas conforme a lo que tú ves y lo ves todo perfectamente. Entonces, si tú eres justo, espera la justicia de Dios y clama por ella y la recibirás en su debido tiempo. Ahora quiero pasar a la última parte de nuestro bosquejo, ya para ir cerrando. Vamos a leer Salmo 35, verso 25 al 26. Y vean estas palabras. Estamos en el punto número 5 del bosquejo. Alaba a Yahvé por su ayuda. Vayan al Salmo 35, verso 25 y 26. Vean cómo continúa el salmista. No digan en su corazón, ¡ea, alma nuestra! No digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Estas son las últimas palabras de imprecación
de salmista. Recuerden, ¿cuáles son los salmos de imprecación? Los salmos de imprecación es donde el autor del salmo le pide a Dios que juzgue a sus enemigos de una manera física o de manera espiritual. Aquí lo está haciendo de manera física. Señor, tú combate a mis enemigos, tú juzga a mis enemigos, tú destruye a mis enemigos, ¿cierto? Cierto. Ahora, regresando a lo que vimos la semana pasada, Dios nos permite a nosotros, la iglesia, orar por la destrucción de nuestros enemigos, por las personas que nos han hecho mal, que han sido testigos falsos. No, Dios no nos permite orar por el mal de nuestros enemigos. Al contrario, ¿qué es lo que nos dice? Oren para que los bendiga, oren para que los convierta, oren para que les vaya bien. Lo que sí podemos hacer, punto número 4, el que vimos anteriormente: Señor, yo oro por el bienestar de mis enemigos a pesar de que ellos me tratan mal a mí, pero tú juzga entre ellos y yo. Eso sí podemos hacer. Señor, te dejo su recompensa en tus benditas manos, pero si yo le puedo hacer un bien a mi enemigo, se lo voy a hacer. Pero si a mi enemigo le falta algo, yo lo voy a suplir. Dame esa oportunidad. Así tú tienes que actuar, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que no perdona, Dios tampoco lo ha perdonado, ni lo perdonará. Entonces tú tienes que enseñarte a perdonar. Y no te preocupes, es algo imposible, necesitas al Espíritu Santo para perdonar. Por eso ruega a tu Señor que te dé el perdón. Primeramente tu alma, para que así cuando tú tengas perdón en tu alma de parte de Cristo, tú puedas también dar ese perdón a todos los que te han hecho mal. Pero bueno, regresemos al verso 25 y 26, hermanos. Entonces, si el Señor no me permite hablar en contra de mis enemigos, ¿cómo yo puedo aplicar este salmo? Yo les voy a dar un ejemplo muy práctico. Ahorita está muy sonado el caso Epstein, ¿no? De este hombre millonario que desgraciadamente, pues, violó, hacía muchas cosas también abominables, que no voy a mencionar, ahí están las noticias, ¿no? Era un hombre malvado, es un hombre depravado, ya se murió. Este hombre era malo y todas las personas que están siendo involucradas en sus fiestas, desgraciadamente, son hombres malas, son hombres depravadas. ¿Dios se va a quedar con los brazos cruzados? No. ¿Los hijos de Dios nos tenemos que quedar con los brazos cruzados? No. Y no estoy diciendo que vayas y hagas algo en contra de las personas que salgan en la lista. Lo que estoy diciendo es de que por medio de tus oraciones puedes pedir juicio en contra de la maldad. Tú puedes orar de la siguiente manera: Padre, yo sé que tú ves toda la maldad, yo sé que nada escapa de tus ojos. Te ruego, para que este tipo de gente sea juzgada, tú intervengas, juzga la maldad. Así, así nada más. Señor, yo no sé si esta persona que salió en tal lista sea realmente culpable, pero tú júzgala, Señor. Y te pido que esta maldad que está en el mundo, que este es un reflejo, este caso es un reflejo de la maldad que está avanzando en este mundo, por favor, cesa la maldad y ayúdame a mí a cesar esta maldad por medio de la predicación fiel del Evangelio, de mis compañeros en la escuela, en las calles, en mi familia. ¿Se dan cuenta? Esta es una forma de orar estos salmos. No en contra de la persona en sí, sino en contra de la maldad de la persona. Y que el Señor juzgue a la persona, como ya juzgó a este hombre llamado Epstein, ¿no? Ve lo que dice Salmo 9.5, yo lo leo, ya está aquí en la pantalla. Salmo 9.5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Esto es lo que les espera a las personas malvadas, que su nombre sea borrado eternamente. Y lo recalca en Apocalipsis 19 al 21. Apocalipsis capítulo 19, verso 19 al 21, ve lo que dice. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos de un lago de fuego que arde con azufre. Escuchen. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Quiénes eran estas personas y los demás? Las de las señales de la bestia, los que fueron marcados con la bestia. Ahora, ¿cómo se puede interpretar esto? Quizás, como es apocalíptico, no sabemos exactamente cómo va a ocurrir. Algunas posturas dicen que literalmente van a marcar con sellos unas personas. Yo me inclino a que sí, pero, escuchen, pero también se refiere
a las personas que han entregado a Satanás sus vidas y no se la han entregado a Dios. ¿Cuál es la marca de la bestia? Una vida llena de pecado. No es necesario que Satanás llegue y te marque en la frente y en tu mano derecha con el número, que por cierto no es 666, es 999. O sea, no que te marque con un número o que te ponga un chip como las teorías de la conspiración dicen, ¿no? Tú vives en pecado, ya eres de Satanás. No te quieres arrepentir, ya eres de Satanás. No quieres vivir a la luz de la palabra de Dios, ya eres de Satanás. Tú ya tienes la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque si mueres en estos momentos vas a ir al infierno. ¿Cuál es la solución? Creer en Cristo. Arrepentirte de tus pecados. Seguir la vida santa que Él manda. Y así te quitas la marca de la bestia. Y jamás, si en un futuro llega a haber una marca de la bestia física, en un futuro no te la vas a dejar poner. Porque tu corazón ya le pertenece ¿a quién? A Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Para concluir, vamos a los últimos versículos del Salmo 35. Salmo 35, verso 27 y 28. Vean lo que dice. Canten y alégrense los que están en favor de mi justicia, de mi justa causa, y digan siempre, sé exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. David hace una clara distinción. Los malos son los que dicen mentiras, son los que hablaron en contra del rey, y los buenos son los que hablan conforme al rey, justos, que hablan verdad. No es que David sea soberbio, es que recuerden, David era el reflejo de rey en la tierra, era el que juzgaba al pueblo de Israel en la tierra. ¿Por qué? Porque era uno de los ungidos. Entonces, al bendecir a David, bendecías también al rey. Al bendecir a David, bendecías también a Dios. Pero David está diciendo, alaben todos a Dios, alaben todos a Dios. Hermanos, nuestra actitud que tenemos que tener a Dios en todo momento, lo repito, es alabanza al Señor, sin importar las circunstancias, alabanza al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que alabar a Dios en todo momento, en medio de tus aflicciones? Por la misma razón de David. David estaba completamente seguro, en lo más profundo de su corazón, que Yahvé no tardaría en ayudarle. Y tú por eso tienes que alabar a tu Dios. Porque tú estás seguro que en medio de tu aflicción, Dios no va a tardar en ayudarte. Yo te hago unas preguntas. ¿Quieres saber si realmente estás viviendo completamente en la fe de Cristo? Yo espero que sí quieras saber. Contesta esta pregunta. ¿Alabas a Dios en medio de tu aflicción y tu dolor? ¿Alabas a Dios en medio de tu aflicción y tu dolor? Si tu respuesta es sí, yo alabo a Dios en medio de mi aflicción y mi dolor. Cuando hay problemas en mi vida, lo primero que hago es ir a su presencia y darle gracias y alabarle. Yo quiero decirte que haces bien. Eres un creyente verdadero. Tu fe es sana, tu fe es madura. Tu fruto de obediencia es aceptable ante tu Dios. Y Él te ve con buenos ojos. Pero si tú respondes, no alabo a Dios realmente cuando tengo dolor, sino que me quejo y además hasta me pregunto, ¿es bueno que siga los caminos de Cristo? Entonces yo te tengo que decir una cosa. Si esta es tu forma de pensar, de que en lugar de alabar a Dios en medio de tu dolor, te quejas y piensas en abandonar la fe, o eres un inconverso, engañándote, creyéndote ser cristiano, porque escucha esto, el que ha dado su fe a Cristo, nunca lo quiere soltar. O, también está la otra posibilidad, eres un cristiano inmaduro, porque también, ¿no? Los cristianos inmaduros son los que se la pasan queje. Los cristianos inmaduros son los que dicen que quieren abandonar la fe. Pero entonces, si eres un cristiano inmaduro, hermano, tu fe es pequeña, tu fruto es insípido ante el paladar exigente de Dios, y por lo tanto a ti te animo, cristiano inmaduro, a que cambies tu corazón, a que veas estas aflicciones como una prueba de parte de tu Dios para que crezcas a la imagen de tu Hijo Jesucristo, y así crezcas junto con nosotros en madurez, en espiritualidad, y conforme nuestro Señor quiere. Concluyo con esto, hermano. Hoy vimos, entre la predicación pasada y esta, 5 actitudes que debes de cultivar en medio de tu aflicción y dolor. La primera,
reconoce que Jehová es tu Salvador. Segunda, alégrate en la salvación de Yahvé. Tercera, confiesa la salvación de Yahvé. Cuarta, pide justicia en la salvación de Yahvé. Y quinto, alaba a Yahvé. Tú tienes que reconocer la salvación, alegrarte, confesar siempre al Señor, pedir justicia en medio de tu aflicción y alabar en todo momento a tu Dios. Hermano, concluyo, pone en práctica esto si quieres un verdadero crecimiento espiritual y verás que el dolor que te causaron estas personas por medio del testimonio falso se opaca cuando alcanzas a ver la grandiosa ayuda de tu Dios. Así que espera en él, hermano, y vive esto. Dios les bendiga. Oremos al Señor.